En el verano de 1939, antes de que el estruendo de la guerra sacudiera Europa, Joseph Goebbels se paró en un gran escenario en Berlín. Los reflectores brillaban sobre las esvásticas. La multitud rugía y su voz clara y autoritaria resonaba por los altavoces en toda la ciudad. Cada palabra estaba cuidadosamente elaborada, cada gesto medido. Aquí estaba el maestro de un nuevo tipo de poder, el poder de remodelar la realidad misma, de insuflar mentiras, miedos y esperanzas en los corazones de millones. Goebbels creía que la propaganda no era solo una herramienta, sino la base del control. Una famosa frase atribuida a él, aunque sin una fuente firme, dice, cito, «Si dices una mentira lo suficientemente grande y la repites constantemente, la gente eventualmente llegará a creerla. La mentira solo puede mantenerse mientras el Estado pueda proteger al pueblo de las consecuencias políticas, económicas y o militares de la mentira. Por lo tanto, se vuelve de vital importancia para el Estado usar todo su poder para reprimir la disidencia, porque la verdad es el enemigo mortal de la mentira y, por extensión, la verdad es el mayor enemigo del Estado». Fin de la cita. Ya sea que realmente haya dicho o escrito esas palabras, la idea captura algo esencial: la disposición del régimen nazi para disolver la verdad en su propio beneficio y convertir el engaño en ritual, espectáculo y creencia. Él controlaba las ondas de radio, organizaba mítines y moldeaba la cultura y el entretenimiento. Al hacerlo, convirtió la propaganda en una arquitectura envolvente. Los discursos, los carteles, las canciones y las imágenes, todos reforzando una sola visión del mundo. Hitler como salvador, los judíos como enemigos, Alemania asediada y justa. Goebbels entendía que el poder no reside solo en la fuerza, sino en lo que la gente llega a creer y en cómo llegan a verse a sí mismos. Así que esta es la voz que escucharon, firme, seductora y aterradora, porque debajo del sonido había disciplina, y debajo de la disciplina, miedo. Miedo no expresado abiertamente, sino absorbido. Para 1939, muchos en Alemania no veían diferencia entre la verdad y la verdad. Como lo contó Goebbels, así es como la propaganda se convierte en realidad. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Nacido el 29 de octubre de 1897, Joseph Goebbels creció en Reit, una modesta ciudad industrial en el Bajo Rin, cerca de Düsseldorf. Su familia era católica. Su padre, Fritz Goebbels, trabajaba como empleado en una fábrica de Wick y su madre, Katharina Odenhausen, provenía de una familia de campesinos. Era uno de varios hijos. Tenía hermanas menores, María y Elizabeth, y hermanos mayores, Konrad y Hans. Otra hermana o hermana mayor murió en la infancia antes de que él naciera. Desde sus primeros años, su salud era frágil. Sufría de frecuentes inflamaciones pulmonares, y desde temprano en su infancia, desarrolló una deformidad en su pie derecho que se torcía hacia adentro y era más corto y grueso que el izquierdo. Era lo que a menudo se describe como pie equino, que suele ser consecuencia de infecciones o enfermedades óseas. Después de varios intentos de corregirlo, incluyendo tratamiento en una clínica universitaria en Bonn, quedó con el pie derecho permanentemente cojo. La discapacidad física le impedía jugar libremente como a otros niños. Se perdió de muchos juegos y excursiones al aire libre y comenzó a experimentar cierto grado de aislamiento social. Como el mismo Goebbels escribió, cito, «Mi juventud desde entonces estuvo bastante arruinada. Tuve que arreglármelas solo. Ya no podía jugar con los demás, me volví solitario». ¡Un solitario! Fin de la cita. Comenzó su educación primaria alrededor de 1904 en Reit. Recordaba a maestros que eran duros. En sus escritos tipo memorias, se refiere a un maestro, Hennes, como un perro mentiroso y a otro, Hilgas, como un villano y un cerdo. E incluso habla de la vara, con las marcas en su espalda que su madre descubrió. Aún así, a pesar de las dificultades, Goebbels era precoz.
independiente, terco y a menudo orgulloso. A medida que avanzaba, asistió a la escuela secundaria en Wright, aunque, según él mismo, a veces era perezoso y apático. Mostró aptitud para los idiomas, especialmente griego y latín, así como para estudios religiosos e historia. Sus padres esperaban que él se convirtiera en sacerdote. Su educación religiosa influyó profundamente en su visión del mundo en la juventud. Pero para cuando llegó a la universidad, sus intereses se inclinaban más hacia la literatura. En 1917 completó su Abitur, que es el equivalente al examen de ingreso a la universidad o al bachillerato, y se ubicó entre los mejores de su clase. Incluso se le concedió el honor tradicional de hablar en la ceremonia de graduación. Luego vinieron las universidades de Bonn, Würzburg, Friburgo, Múnich y finalmente Heidelberg. En Heidelberg, en 1921, obtuvo su doctorado en filología alemana y literatura con una tesis sobre Wilhelm von Schütz, un dramaturgo romántico menor del siglo XIX. Incluso antes y durante sus estudios, albergaba ambiciones literarias. Escribió ensayos, poesía, teatro y ficción, y desde aproximadamente los 12 años de edad llevaba un diario. Veía en la literatura una forma de expresar su descontento con lo que percibía como la decadencia de la cultura alemana, el materialismo y lo que él consideraba una ausencia de estilo o de valores eternos. Después de terminar su doctorado, intentó ganarse la vida dando clases particulares y enviando artículos a periódicos locales, pero las ganancias económicas eran escasas, el rechazo era frecuente y el éxito esquivo. Estos primeros años, sus problemas de salud, deformidad física, un hogar católico estricto pero amoroso, su promesa intelectual y sus fracasos tempranos sentaron las bases de la persona en la que se convertiría. Orgulloso hasta el extremo, profundamente consciente de la necesidad de compensar sus debilidades percibidas. Fascinado por el simbolismo, el drama, el sufrimiento y el poder de las palabras, su soledad lo empujó a la lectura, a la autorreflexión, a escribir diarios y versiones ficcionalizadas de sí mismo. Es en estos años formativos y en su crianza aislada donde comenzamos a ver las semillas del maestro propagandista. Después de la Gran Guerra, Alemania quedó en ruinas. El colapso del gobierno imperial, los duros términos del Tratado de Versalles, la inflación descontrolada y la inestabilidad política, todo esto dejó a muchos jóvenes alemanes desorientados y enojados. El joven Joseph Goebbels, al ser rechazado para el servicio militar en la Primera Guerra Mundial debido a su deformidad, sintió esta pérdida de estatus de manera aguda. Recién graduado con un doctorado en 1922, había albergado resentimientos durante mucho tiempo. El sentimiento de traición en Versalles, el caos de la República de Weimar y, sobre todo, el fracaso que veía en la sociedad alemana. Urbanización, materialismo y una pérdida de lo que él consideraba una cultura auténtica. Comenzó a moverse en círculos nacionalistas, y el clima de desesperación hacía que las ideas radicales fueran aún más atractivas. A finales de 1924, Goebbels ofreció sus servicios a Karl Kaufmann, el líder de distrito o Gauleiter del distrito de Rhein-Ruhr, para el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, o Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, conocido coloquialmente como el Partido Nazi. Kaufmann lo presentaría con Gregor Strasser, una figura poderosa del ala izquierda del Partido Nazi, que combinaba el nacionalismo alemán con ideas económicas de tinte socialista. Las creencias de Strasser en un control estatal más fuerte, la retórica anticapitalista y el énfasis en la traición del pueblo por parte de las élites, todo eso resonó con Goebbels. Bajo la influencia de Strasser, trabajó en periódicos regionales y ayudó a organizar oficinas del partido. Sus primeras contribuciones fueron periodísticas y organizativas. A mediados de la década de 1920, Goebbels también estaba desarrollando su propio sentido para hablar en público y un talento para la expresión dramática. Fundó el Nationalsozialistische Briefe, o Cartas Nacionalsocialistas, una serie de folletos que transmitían la perspectiva social revolucionaria radical
del ala izquierdista del partido. Consideraba muchas de las propuestas económicas del strasserismo como correcciones necesarias a lo que él veía como el colapso de Alemania bajo el liberalismo de la posguerra, pero aún no estaba completamente comprometido con el partido. Algunas de las entradas de su diario de esa época muestran tensión, admiración por el radicalismo socioeconómico de Strasser, pero rechazo al populismo superficial de masas de Hitler. Pero también había un reconocimiento de que Hitler tenía algo que nadie más poseía: magnetismo, liderazgo y poder visible. El punto de inflexión fue en 1926, especialmente en la Conferencia de Bamberg. Hitler convocó esta reunión para resolver disputas internas, especialmente entre Strasse y la dirigencia del partido, sobre cuán radical debía ser el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán en política económica y social. Hitler viajó personalmente para reunirse con Goebbels, Franz Pfeffer, von Solomon y Karl Kaufmann, ofreciendo reconciliación, atención personal y promesas de influencia. El propio Goebbels quedó profundamente impresionado. Escribió en su diario, cito: «Adolf Hitler, te amo porque eres grande y sencillo al mismo tiempo. Eso es lo que uno llama un genio». Fin de la cita. Para el otoño de 1926, Goebbels tomó una decisión decisiva. Rompió con el programa abierto de Strasser y se alineó completamente con Hitler. Hitler lo recompensó nombrándolo Gauleiter del distrito de Berlín-Brandeburgo, dándole una posición clave en el aparato nazi. En este nuevo papel, Goebbels tenía tanto poder administrativo como herramientas para la propaganda: periódicos, organización local y mítines. Berlín le había ofrecido un gran escenario y él lo disfrutaba al máximo. A lo largo de estos primeros años, el estilo político de Goebbels se consolidó. Oportunista, ferozmente ambicioso, ideológicamente radical pero práctico. Combinaba la teatralidad con un cálculo despiadado. Experimentó con publicaciones de propaganda, discursos y actos públicos. Aún no como ministro de propaganda, pero ya dominaba el arte de apelar a la emoción, el miedo, la humillación nacional y la esperanza. Pero más allá de eso, vio el poder de un vínculo personal con un líder, el valor simbólico de la lealtad. ¿Y cómo comienza la propaganda? No en el papel, sino en la lealtad, en el espectáculo y en el arte de la persuasión. Cuando Adolf Hitler fue nombrado canciller el 30 de enero de 1933, Joseph Goebbels ya estaba al acecho entre bastidores del poder. Su recompensa llegaría el 13 de marzo de 1933, cuando fue nombrado ministro del Reich para la Ilustración Pública y Propaganda, poniéndolo completamente a cargo de casi todos los canales de comunicación masiva en Alemania. Desde ese momento, la maquinaria de propaganda dejó de ser solo una herramienta para la agitación del partido y se convirtió en un instrumento completo del Estado. Goebbels asumió el cargo con poderes amplios. En pocas semanas, supervisó la creación de la Cámara de Cultura del Reich, que agrupaba a todos los creadores de bienes culturales: escritores, músicos, actores, cineastas y artistas visuales. A través de esta cámara, el régimen podía excluir a los judíos y a otras personas políticamente poco confiables de la producción cultural y obligar a que las obras aprobadas ocuparan un lugar central en la vida alemana. La prensa fue atacada de inmediato. Se les indicó a las publicaciones a quienes podían emplear, se removieron editores y los periódicos que no seguían la línea fueron cerrados o absorbidos. Por ejemplo, el 4 de octubre de 1933, la ley de los editores, o Schriftleitergesetz, definía estrictas calificaciones para los editores basadas en criterios raciales, ideológicos y educativos, y de esa manera institucionalizó el control directo del Estado sobre lo que el público podía leer. Goebbels también entendía que el espectáculo tenía poder. Mítines masivos, desfiles con antorchas, transmisiones de radio y cine. Cada elemento era orquestado para lograr el máximo efecto dramático. En el momento en que Hitler se convirtió en canciller,
Goebbels ordenó que la radio estatal transmitiera en vivo el desfile de antorchas celebrando el ascenso de Hitler al poder. Estos eventos públicos cumplían múltiples funciones: intimidar a los oponentes, afirmar el apoyo y crear el mito en torno a la figura del Führer. La imagen de Hitler era central. El líder carismático, unificador y personificación del renacimiento de Alemania. Como señala un historiador, Hitler tenía motivos para estar agradecido con su líder de propaganda, quien fue el verdadero creador y organizador del Führer, mito de la imagen del Mesías Redentor, alimentando el elemento teatral en el líder nazi, mientras al mismo tiempo inducía la entrega de las masas alemanas mediante una hábil dirección escénica y manipulación. Fin de la cita. La censura estaba en todas partes. El 10 de mayo de 1933, Goebbels presidió las quemas rituales de libros en Berlín, donde obras no alemanas de autores judíos, disidentes políticos, pacifistas y extranjeros fueron destruidos en enormes hogueras. Se purgaron las bibliotecas, se elaboraron listas negras y se prohibió el arte degenerado. La política no era simplemente suprimir la disidencia, sino ofrecer una cultura aprobada, impregnada de nacionalismo, pureza definida racialmente y la glorificación del Estado. El control de Goebbels se extendió a la radiodifusión y el cine. La radio, que aún era relativamente nueva, se aprovechó para llegar a los alemanes comunes en sus hogares. Sus objetivos para el uso de la radio quedaron perfectamente claros cuando envió un mensaje a los directores de las estaciones de radio en Berlín. Cita: «La radio nos pertenece a nosotros y a nadie más. Haremos de la radio una herramienta para nuestra causa y no se presentarán otros valores a través de ella». Fin de la cita. También supervisó la producción de películas y noticieros. Se proyectaban películas de propaganda en los cines antes de las funciones principales y se proliferaban imágenes visuales de festivales nazis y la coreografía de marchas masivas. Las obras teatrales y musicales que no se ajustaban a los nuevos estándares eran prohibidas o adaptadas para adecuarse a sus ideologías. Dentro del ministerio, Goebbels emitía directivas detalladas, no solo sobre lo que debía publicarse, sino también sobre cómo debían reportarse u omitirse las cosas. A la prensa se le daban instrucciones sobre qué temas cubrir, cuáles ignorar y cómo enfocar cada asunto. Desde la inmigración judía hasta la política económica y las supuestas amenazas de los comunistas, los editores se convirtieron en funcionarios del régimen. Fracasar no solo era un suicidio profesional, sino también una amenaza para la propia seguridad física. Aunque muchos en la jerarquía nazi competían por influencia, el ministerio de Goebbels puso la propaganda en el centro de la identidad del régimen. Cada eslogan, cada mitin, cada obra de arte aprobada servía para cultivar la imagen de Hitler como el salvador que unificaría la Volksgemeinschaft o la comunidad del pueblo a su alrededor. La combinación de censura, espectáculo y disciplina en el mensaje transformó la propaganda de una simple persuasión en una práctica casi ritual. Los medios de comunicación se convirtieron en una actuación orquestada, y Goebbels era el director de orquesta. A mediados de la década de 1930, el régimen bajo Goebbels había logrado algo más que el simple control de los medios. Habían tejido la visión del mundo nazi tan profundamente en la vida cotidiana que disentir o tener perspectivas alternativas se volvió casi impensable. Desde los hogares hasta las escuelas, desde las canciones hasta los libros de texto, desde la fábrica hasta los fines de semana de ocio. El alemán promedio estaba rodeado de una realidad moldeada, filtrada e interpretada por manos nazis. El efecto no era simplemente persuasión, era hacer que la ideología del régimen fuera el mismo aire que la gente respiraba. En el hogar, el Volksempfänger, o receptor del pueblo, hizo de la radio una pieza clave de esa saturación. Fue introducido para ser accesible para los trabajadores, asegurando que muchos hogares pudieran recibir transmisiones, las cuales eran controladas directamente por el ministerio de Goebbels.
Esto no era solo noticias, era música, discursos, cultura y entretenimiento ligero, todo enmarcado dentro de los valores aprobados por los nazis. Al aislar a la gente de transmisiones extranjeras, censurar el contenido y manipular los horarios de los programas populares, el régimen se aseguró de que lo que llegara a los oídos de millones llevara consigo un mensaje simple y subconsciente: no hay alternativa. En los espacios públicos, altavoces en las esquinas, en las fábricas y en las plazas transmitían discursos, noticias y música aprobada por el régimen. Toda manifestación, desfile o día festivo se usaba para fortalecer el sentido de pertenencia a la Volksgemeinschaft. Los carteles en los periódicos murales como Volksbrucht de la Partido Nacional Socialista Obrero Alemán eran omnipresentes, con citas de líderes nazis, imágenes de figuras arias heroicas y símbolos de unidad y pureza racial. Estos no eran elementos opcionales, formaban parte de lo que los ciudadanos veían cuando viajaban, compraban, trabajaban o socializaban. Quizá los efectos más profundos se sintieron en la educación y en las organizaciones juveniles. El plan de estudios escolar fue reformado para enfatizar la teoría racial nazi. La historia alemana se reescribió para glorificar la conquista y el sacrificio. La biología para enseñar higiene racial, condición física y lealtad al Führer. Los libros de texto y cuentos para niños minimizaban el pensamiento crítico y enfatizaban la obediencia, la inferioridad racial de los judíos y el destino glorioso de los alemanes. Las organizaciones juveniles, Juventudes Hitlerianas y la Liga de Muchachas Alemanas no simplemente complementaban la escuela, extendían la instrucción ideológica más allá del aula hacia campamentos de fin de semana, actividades con uniforme y campamentos de servicio laboral. Todas ellas inculcaban disciplina, simbolismo mítico y ritual colectivo. Alfons Heck, quien ascendió a un alto cargo en las Juventudes Hitlerianas antes del final de la guerra, describe como, cito, «Nosotros, los niños de 5 y 6 años, no sabíamos nada de la libertad de la República de Weimar. Más que cualquier otro partido político, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán reconoció que quienes controlan a los niños poseen el futuro. Nos tragábamos nuestra dosis diaria de instrucción nacionalista tan naturalmente como nuestra leche matutina». Fin de la cita. La información sobre lo que no estaba permitido se volvió tan poderosa como la que sí lo estaba. Los libros de autores judíos, pacifistas, socialistas y cualquier cosa considerada degenerada fueron prohibidos, quemados o sacados a la fuerza de las bibliotecas. Los maestros juraban lealtad. Los autores, artistas y músicos que no se conformaban o se adaptaban o eran silenciados. La censura del régimen y su castigo por la disidencia cultivaron una atmósfera de miedo. Expresar opiniones o buscar otras perspectivas podía costar el trabajo, llevar al encarcelamiento o algo peor. La gente común aprendió a autocensurarse. ¿Qué efecto tuvo esto en la percepción de los alemanes sobre sí mismos y el mundo? Con el tiempo, muchos llegaron a tratar la visión nazi no como una ideología más entre otras, sino como la opción predeterminada. Los conceptos de pureza, raza, deber, lealtad y el Führer se integraron en el vocabulario moral de la vida cotidiana. Cuando se introdujeron las leyes antijudías, muchos ni siquiera las cuestionaron. Cuando la violencia contra los judíos se intensificó, gran parte de la población permaneció pasiva, en parte porque ya se había preparado el terreno. Los judíos habían sido etiquetados como otros y deshumanizados. Repetidamente, en el cine, los periódicos y la educación, la propaganda había construido una legitimidad para la persecución antes de que siquiera comenzara a suceder. Estudios empíricos posteriores a la guerra lo respaldan. Las investigaciones de las últimas décadas demuestran que quienes fueron educados bajo el sistema nazi, expuestos a organizaciones juveniles y a la educación nazi, muestran creencias antisemitas más fuertes que perduran hasta la vida adulta, en comparación con quienes nacieron antes o después de esa cohorte. Los jóvenes no eran simplemente receptores a quienes se cuidaba.
Fueron formados, moldeados y pulidos por instituciones que decían preocuparse por las mentes, cuerpos, ocio y lealtades de su juventud, y aún así la saturación no siempre significaba unanimidad. Hubo alemanes que resistieron, que cuestionaron, que escondieron libros prohibidos o escucharon radio extranjera, pero incluso la resistencia fue moldeada por la propaganda, los rumores, el secreto y el miedo. Para la mayoría, sin embargo, la maquinaria de propaganda logró que la narrativa nazi fuera el lente a través del cual interpretaban la política, la historia de la comunidad y la identidad. El logro de Goebbels no fue solo que controlaba lo que los alemanes escuchaban y veían, sino que moldeó lo que muchos alemanes sentían como real. Y en un entorno así, la visión del mundo del régimen dejó de ser simplemente propaganda. Para muchos, se convirtió en los valores de la vida cotidiana. El antisemitismo de Joseph Goebbels era tanto profundamente personal como políticamente instrumental. Desde los primeros años del partido nazi, consideraba a los judíos no solo como un grupo religioso o étnico, sino como una amenaza existencial para Alemania y el Tercer Reich. En sus diarios expresaba con frecuencia un odio virulento, describiendo a los judíos como parásitos o alimañas que socavaban la cultura y la moralidad alemana, y afirmando que su eliminación era necesaria para asegurar el futuro de la nación. Como parte de un discurso en junio de 1943, pronuncia una frase sencilla que deja perfectamente clara su ideología. Cita: «Así como un escarabajo de la papa destruye las papas, el judío destruye naciones y pueblos. Solo hay una solución para tratar radicalmente con el peligro». Fin de la cita. Una vez que estuvo al mando del Ministerio de Propaganda, Goebbels utilizó su influencia para inculcar estas ideas en toda la sociedad alemana, desempeñando un papel fundamental en la intensificación de la persecución de los judíos. Las infames quemas de libros de 1933, organizadas en parte por su ministerio, borraron simbólicamente la literatura judía y no alemana de la vida cultural. Goebbels pronunció discursos en estos eventos, presentando las purgas como una defensa de la pureza y la cultura nacional. Él escribió que, cito: «El espíritu del pueblo alemán debe ser protegido de la corrupción extranjera». Fin de la cita, señalando la unión entre ideología y propaganda. Las campañas antijudías se intensificaron con la Noche de los Cristales Rotos en noviembre de 1938, un pogromo que Goebbels alentó activamente y presentó públicamente como una reacción espontánea al asesinato de un diplomático alemán en París. La Noche de los Cristales Rotos, llamada así por los fragmentos de vidrio que cubrían las calles, consistió principalmente en la sección de asalto y la SS de los nazis, junto con algunos miembros de las juventudes hitlerianas y civiles alemanes en toda Alemania, destruyendo y destrozando tiendas, edificios y sinagogas de propiedad judía, mientras las autoridades alemanas observaban sin intervenir. Además de esto, alrededor de 30.000 hombres judíos fueron arrestados e internados en campos de concentración, muchas veces sin haber cometido otro delito más que simplemente ser judíos. En los discursos y directivas de Goebbels, él se aseguraba de que los medios presentaran la violencia como justificada y necesaria, intensificando la hostilidad pública hacia los judíos, mientras al mismo tiempo encubría la destrucción sancionada por el Estado, tanto de propiedades como de vidas. Su odio era tan profundo que, en sus diarios, Goebbels expresaba un impulso implacable por resolver la cuestión judía, a menudo abogando por medidas que iban más allá de las políticas de sus contemporáneos. El 5 de febrero de 1942 escribió, cito: «La cuestión judía vuelve a darnos dolor de cabeza. Esta vez, sin embargo, no porque hayamos ido demasiado lejos, sino porque no estamos yendo lo suficientemente lejos. Entre grandes sectores del pueblo alemán está ganando terreno la idea de que la cuestión judía no puede considerarse resuelta
hasta que todos los judíos hayan abandonado el Reich. Esta entrada se registró pocas semanas después de la conferencia de Wannsee en enero de 1942. Aquí fue donde altos funcionarios nazis formalizaron los planes para lo que llamaron la solución final de la cuestión judía. Goebbels no estuvo presente en Wannsee, pero su diario muestra que estaba al tanto y apoyaba la radicalización de la política antijudía, de la expulsión al exterminio. En entradas posteriores escribió aprobando, cito, «Nuestra política radical y decisiva contra los judíos», fin de la cita, presentándola como una misión histórica. Su ministerio de propaganda repitió este lenguaje en la prensa y en la radio, usando eufemismos como evacuación o reasentamiento para ocultar la realidad del asesinato masivo, mientras retrataban a los judíos como saboteadores y enemigos del Reich. A través de estos canales, Goebbels ayudó a preparar al público alemán para aceptar las deportaciones y asesinatos que siguieron. Amplificó las amenazas de Hitler sobre el aniquilamiento judío. Justificó pogromos como la Noche de los Cristales Rotos como actos defensivos y presentó el Holocausto mismo como una medida de guerra sombría pero necesaria. Al hacerlo, no era simplemente un propagandista que reflejaba la política, sino un defensor entusiasta del genocidio, proporcionando cobertura ideológica y retórica a los crímenes más terribles del régimen. La lealtad inquebrantable de Joseph Goebbels hacia Adolf Hitler fue una característica definitoria de su carrera. Desde su primer encuentro en 1925, Goebbels quedó cautivado por el carisma y la visión de Hitler, y a menudo expresaba una profunda admiración. En sus diarios, él a menudo se refería a Hitler como un genio, mostrando su profunda devoción. Al escribir sobre uno de los discursos de Hitler, dijo, cito, «Es imposible reproducir lo que Hitler ha dicho. Debe ser experimentado. Él es un genio, el instrumento natural y creativo de un destino determinado por Dios. Estoy profundamente conmovido». Fin de la cita. La posición de Goebbels como ministro del Reich de propaganda lo puso en contacto directo con Hitler, permitiéndole moldear la percepción pública y reforzar la imagen del Führer. Su habilidad para manipular los medios, orquestar discursos y controlar la producción cultural le aseguró un lugar de confianza en el círculo interno. Pero también requería una navegación cuidadosa de las rivalidades. Entre los otros altos mandos nazis, Hermann Göring, el sucesor designado de Hitler y jefe de la Luftwaffe, a menudo chocaba con Goebbels. Su rivalidad surgía tanto de tensiones ideológicas como personales. Goebbels criticaba la ostentación y el egoísmo de Göring, mientras que Göring resentía la influencia de Goebbels sobre Hitler y consideraba sus esfuerzos de propaganda como manipuladores y egocéntricos. Heinrich Himmler, jefe de las SS, mantenía una relación más distante con Goebbels. Aunque ambos hombres eran devotos de Hitler, el estilo secreto y burocrático de Himmler, así como sus inclinaciones místicas, a menudo contrastaban con el enfoque público y performativo de Goebbels. Goebbels registró su escepticismo sobre la visión del mundo de Himmler en sus diarios, considerándola tanto impráctica como excesiva, y a menudo criticaba las creencias esotéricas de Himmler, que consideraba absurdas. Sin embargo, en ocasiones ambos colaboraron en campañas que combinaban el terror con la propaganda, demostrando el pragmatismo necesario para operar dentro de la corte de Hitler. A pesar de estas rivalidades, la posición de Goebbels dentro del círculo interno permaneció segura, gracias a sus alianzas estratégicas y a su papel indispensable en el mantenimiento de la narrativa nazi. Sin embargo, su influencia iba más allá de la política, ya que también era un hombre de familia. En 1931 se casó con Magda Quandt, una exsecretaria que compartía sus convicciones ideológicas. Juntos tuvieron 6 hijos, y su vida familiar a menudo se presentaba como un modelo de los valores nazis. No obstante,
la vida personal de Goebbels tuvo varios escándalos. En 1939 comenzó un romance con la actriz checa Lida Varova, lo que se convirtió en una fuente de tensión dentro del círculo interno. El propio Hitler intervino, obligando a Goebbels a terminar la relación para preservar la disciplina del partido, una acción que reforzó hasta qué punto las acciones personales eran inseparables de la supervivencia política. Las relaciones de Goebbels no solo estaban definidas por la rivalidad y la disciplina, sino también por la alianza y la dependencia mutua. Figuras como Rudolf Hess y Albert Speer respetaban su capacidad para manejar la opinión pública y mantener la lealtad hacia Hitler, mientras que su relación con el Führer le permitía actuar como mediador en disputas entre otros líderes. Dentro de este ecosistema de poder, la influencia se negociaba constantemente. La agudeza política de Goebbels y su comprensión de las dinámicas personales le permitieron fortalecer su posición y proteger su papel como principal propagandista de Hitler, incluso cuando las tensiones hervían a su alrededor. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Joseph Goebbels, como ministro del Reich de Propaganda, reconoció la necesidad de adaptar sus estrategias para mantener la moral pública y el apoyo al régimen nazi. Los primeros éxitos de las campañas de Blitzkrieg fueron seguidos por enfrentamientos prolongados, especialmente la batalla de Stalingrado, que marcó un punto de inflexión significativo. En respuesta, Goebbels intensificó sus esfuerzos de propaganda, cambiando hacia una narrativa de guerra total para galvanizar a la población alemana. Central en esta estrategia fue el discurso de 1943 conocido como Totale Krieg o Guerra Total, pronunciado por Goebbels en el Sportpalast de Berlín el 18 de febrero. En este discurso proclamó: ¿quieren la guerra total? Una pregunta retórica que provocó una respuesta afirmativa y contundente por parte de la audiencia cuidadosamente seleccionada. Goebbels enfatizó la necesidad de una movilización total de los recursos de la nación, instando a los ciudadanos a contribuir al esfuerzo de guerra mediante un mayor trabajo, la conservación de recursos y un apoyo inquebrantable a las Fuerzas Armadas. El discurso fue un momento crucial en la propaganda nazi que buscaba fortalecer el frente interno. Durante un periodo de crecientes desafíos, Goebbels utilizó hábilmente diversos medios para difundir el mensaje de guerra total. La radio, en particular, se convirtió en una presencia omnipresente en los hogares alemanes, transmitiendo discursos, música y noticias que reforzaban la ideología nazi. El régimen también aprovechó el cine como una herramienta de propaganda. Películas como Colbert, en 1945 dirigida por Veit Hallen, se produjeron para mostrar narrativas históricas que coincidían con los valores nazis, mostrando la resistencia alemana contra invasores extranjeros como un reflejo de las luchas contemporáneas. Además de promover la unidad, la maquinaria de propaganda de Goebbels intensificó los esfuerzos para vilipendiar a los enemigos percibidos del Estado. La población judía, junto con los comunistas y otras minorías, fue convertida en chivo expiatorio y responsabilizada por las dificultades de Alemania. Esta demonización sirvió para justificar políticas discriminatorias y fomentar un sentido de identidad colectiva entre la población más aria. Pero a pesar de la ferviente propaganda, la efectividad de estos esfuerzos fue variada. Si bien la respuesta inicial al discurso de la Total Krieg fue entusiasta, mantener ese impulso resultó ser un desafío. Las realidades de la guerra, incluyendo la escasez y el aumento de bajas, comenzaron a minar la moral pública. En respuesta, Goebbels buscó fortalecer su influencia dentro del liderazgo nazi. En julio de 1944 fue designado plenipotenciario del Reich para la guerra total, obteniendo más autoridad sobre la guerra, economía y movilización. A finales de 1944 y principios de 1945, la propaganda de Goebbels se volvió más dura y urgente a medida que la situación de Alemania se deterioraba.
Tras las derrotas catastróficas en Stalingrado en el este, el régimen ya no podía fingir que la guerra se ganaría rápidamente. En cambio, Goebbels se esforzaba por mantener la ilusión de resistencia, incluso mientras admitía sutilmente la crisis. Supervisó campañas de movilización no solo de recursos, sino también de personas, incluso niños, ancianos y veteranos discapacitados, a través del Volkssturm, la milicia nacional formada en octubre de 1944. La propaganda que rodeaba a esta fuerza de la Guardia Nacional la presentaba como prueba de que cada ciudadano aún podía defender el Reich. Discursos, carteles y titulares de periódicos enfatizaban el sacrificio, el valor y el deber. Incluso cuando las líneas del frente colapsaban, las entradas del diario de Goebbels entre enero y abril de 1945 reflejan un sentimiento creciente de desesperación. En sus escritos, observaba con dolorosa ironía la reducción del territorio alemán, los bombardeos nocturnos, la destrucción de la infraestructura civil y el debilitamiento de la Luftwaffe. El 13 de marzo de 1945, Goebbels lamentó que el edificio de su propio ministerio de propaganda en Wilhelmstrasse había sido destruido por un bombardeo de mosquitos. En el diario, escribió sobre su dolor por la pérdida de las habitaciones y salones, reconstruidos con meticuloso detalle, señalándolo como un mal presagio. Cita: me invade la tristeza. Hoy se cumplen exactamente 12 años, el 13 de marzo, desde que ingresé a este ministerio como ministro. Es el peor presagio imaginable para los próximos 12 años. Fin de la cita. Pérdidas personales como esas fueron aprovechadas por la radio estatal y los periódicos como símbolos del sufrimiento nacional más amplio. Sirvieron para legitimar los llamados al sacrificio y para intensificar la importancia moral de la resistencia. Cuando Berlín fue atacado directamente, Goebbels intentó controlar la narrativa, incluso mientras el caos se acercaba. El Völkischer Beobachter, el periódico del partido, estuvo cada vez más dominado por consignas y exhortaciones patrióticas como «No nos rendiremos, luchen hasta el final. Cada alemán debe mantenerse firme». Los ejemplares se redujeron debido a la escasez de papel. Con el tiempo, el contenido se limitó a denuncias contra los aliados y acusaciones de traición interna y externa, y garantías de que, a pesar de los contratiempos, el destino de Alemania seguía siendo justo. Goebbels también utilizó discursos por radio para denunciar simultáneamente los bombardeos del enemigo y prometer cambios milagrosos. Nuevas armas estaban por llegar. Estas armas, 5 o algunos contraataques de último minuto. El 5-28 de febrero de 1945, por ejemplo, uno de sus últimos discursos por radio insistió en una voluntad de hierro para perseverar, enfatizando el despliegue de sus más nuevas armas, 5, y advirtiendo sobre sacrificios y restricciones por venir. Pero los civiles que escuchaban esto solo sabían que las bombas caían, el invierno era helado y la comida escaseaba, incluso cuando la retórica instaba a mantener la fe. A pesar de la intensificación de estas medidas, las grietas en el poder de la propaganda se hicieron evidentes. La moral de los civiles, que se había cultivado durante mucho tiempo, comenzó a quebrarse ante el hambre, el frío, el miedo y la conciencia de que la derrota era más que probable. El registro de Goebbels muestra su frustración con otros líderes nazis, especialmente con el desempeño de Göring al frente de la Luftwaffe y con la incapacidad o falta de voluntad de Hitler para hacer cambios decisivos. Cito: «Les ruego al Führer una vez más que por fin tome medidas, ya que las cosas no pueden seguir así. Después de todo, no deberíamos enviar a nuestra gente a su perdición solo porque no tenemos la fuerza de decisión para erradicar la causa de nuestra desgracia». Fin de la cita. A medida que la derrota de Alemania se avecinaba, la propaganda de Goebbels dependía cada vez más de la desesperación, movilizando a cada ciudadano a través del Volkssturm, usando el daño personal para dramatizar el sufrimiento colectivo, disminuyendo, pero aún insistiendo en la unidad, el sacrificio y la fe. La máquina que antes proclamaba el triunfo, ahora intentaba proclamar la resistencia para mantener la esperanza viva
incluso cuando la estructura se derrumbaba. Mientras el ejército soviético se acercaba al centro de Berlín, en los últimos días de abril de 1945, Joseph Goebbels permaneció resueltamente en el búnker del Führer, inquebrantable en su lealtad a Adolf Hitler. La ciudad arriba estaba en ruinas y el aire estaba cargado de humo por el bombardeo implacable. A pesar de la desesperanza de la situación de Alemania, Joseph Goebbels continuó orquestando propaganda desde su oficina subterránea, tratando de mantener la ilusión de orden y valentía entre los que quedaban. En su discurso final, el 21 de abril de 1945, Joseph Goebbels se dirigió al pueblo de Berlín. Cito: «Defensores de Berlín, los ojos de sus esposas, madres e hijos están puestos en ustedes. Ellos han confiado su vida, su fortuna, su salud y su futuro a ustedes. Ahora conocen su tarea y sé que la cumplirán de manera ejemplar. Ha llegado la hora de la verdad». Fin de la cita. Magda Goebbels compartía la sombría determinación de su esposo. Mientras las paredes del búnker se cerraban a su alrededor, la pareja tomó una decisión escalofriante. Sus vidas y las de sus 6 hijos terminarían juntos. Los niños, Helga, Hildegard, Helmut, Holding, Hedwig y Heidrun, de entre 4 y 12 años, fueron sedados con morfina por el dentista de las SS, Helmut Kunz, y luego se les administró cianuro para completar el acto. Traudl Junger recordó la sombría convicción de Magda, contando que ella quería, cito, proteger a sus hijos de vivir en la desgracia bajo el gobierno de los vencedores. Fin de la cita. Rochus Misch, el operador telefónico del búnker, más tarde describió haber visto a los niños jugando inocentemente momentos antes de su muerte, completamente inconscientes del destino que les esperaba. Después de la muerte de los niños, Joseph y Magda Goebbels salieron del búnker y se trasladaron al jardín de la Cancillería del Reich. Fue aquí donde se quitaron la vida. Los relatos difieren ligeramente. Algunos sugieren que ingirieron cianuro, mientras que otros informan que Joseph fue disparado para asegurar su muerte. Los cuerpos fueron encontrados parcialmente quemados por las tropas soviéticas el 2 de mayo de 1945 en el jardín de la Cancillería, junto a los restos de los hijos de Goebbels, marcando un oscuro final para las últimas horas de la familia. La atmósfera dentro del búnker durante estos últimos días era tensa y surrealista. La propaganda que alguna vez unió a toda una nación ahora parecía vacía. El ministro que había orquestado los mensajes del Tercer Reich se redujo a un hombre aferrado a la ilusión. En sus diarios finales, Goebbels lamentó el colapso a su alrededor, reflejando una mezcla de desafío y desesperación. Su muerte, junto con la de Magda y sus hijos, silenció a uno de los propagandistas más poderosos de la historia y dejó un legado inquietante de lealtad, fanatismo y el costo humano de la obsesión ideológica. El nombre de Goebbels se ha vuelto casi sinónimo de propaganda. No simplemente las viejas artes de mentir o manipular, sino la manipulación sistemática de la verdad, la cultura, el trauma y la identidad. Su infamia perdurable no solo radica en su asociación con los crímenes nazis, sino en lo hábilmente que demostró el poder de la propaganda, para transformar lo que la gente cree, lo que teme y cómo se ve a sí misma. Goebbels demostró que la propaganda podía ser más que persuasión, podía convertirse en realidad. La investigación moderna trata a Goebbels como un caso de estudio sobre la mecánica de la propaganda. Filósofos como Jason Stanley, en su obra «Cómo funciona la propaganda», argumentan que la propaganda socava la democracia al suprimir el discurso genuino, hacer que ciertas ideas sean impensables y permitir la indiferencia moral. El marco teórico de Stanley nos ayuda a ver que lo que hizo Goebbels no fue una aberración del totalitarismo, sino algo a lo que muchas sociedades son vulnerables: la corrosión de la razón pública,
la explotación del miedo y la identidad, y la presentación de desinformación o imágenes manipuladoras como verdades cotidianas. Algo con lo que todos podemos relacionarnos cuando consideramos las noticias falsas de la actualidad. El cine y la cultura siguen explorando el legado de Goebbels. La película reciente, Goebbels y el Führer, dramatiza su papel en la formación de la opinión pública desde los días previos a la Noche de los Cristales Rotos, hasta el final en el Führerbunker. Busca no solo representar hechos históricos, sino también exponer cómo se orquestaron la demagogia y la desinformación. Ofrece un espejo para que las audiencias modernas vean cómo la propaganda sigue funcionando en el entorno mediático actual. Otras obras como Propaganda y el cine alemán 1933-1945 de David Welch rastrean cómo incluso el entretenimiento, que podría parecer inofensivo, a menudo estaba impregnado de mensajes ideológicos, reforzando de manera encubierta valores de pureza racial, obediencia y el Führerprinzip bajo la apariencia de heroísmo o tradición. Entonces, ¿qué lecciones podemos sacar de Goebbels que todavía importan hoy en día? Primero, que la propaganda no es efectiva únicamente por la fuerza. A menudo es más peligrosa cuando opera a través de la cultura, los medios y la educación, cuando la audiencia se va saturando poco a poco hasta que las alternativas parecen imposibles. En segundo lugar, que el poder estético del drama, la ceremonia, la música, el cine y la radio, todas las herramientas que usó Goebbels, pueden ocultar atrocidades, convirtiendo la ceguera moral en normalidad. Y en tercer lugar, que las sociedades deben fomentar el pensamiento crítico, preservar los medios libres y resistir la tentación de las narrativas fáciles. Porque una vez que la propaganda se arraiga, deshacerla se vuelve dolorosamente costoso. Pero muchas veces, identificar la propaganda puede ser la tarea más difícil de todas. Como el mismo Goebbels lo resume, cito: "Este es el secreto de la propaganda. Quien es el objetivo de la propaganda debe estar completamente inmerso en las ideas de la propaganda, sin que nunca se dé cuenta de que está siendo inmerso". Fin de la cita. Han pasado varias décadas desde la muerte de Goebbels y el final de la Segunda Guerra Mundial, pero en muchos sentidos, sus ideas siguen vivas en la manera en que los medios pueden manipular la memoria, en cómo los líderes todavía buscan controlar la historia. Su legado nos advierte que el control sobre las imágenes, las palabras y los símbolos no es una operación secundaria de la política. A menudo es su corazón palpitante.